Bienvenidos a este espacio en el que estamos hablando acerca del empoderamiento corporal. Hoy quería explayarte un poco más lo que ayer comenté acerca de esto del crítico interior que nosotros tenemos, ¿sí? Y cómo esto va afectando en la mirada que tenemos respecto a nuestro propio cuerpo, y ni que hablar de la autoestima, que también es otro tema que vamos a charlar y a conversar. Pero hoy viene en un modo medio maestra ciruela, por decirlo así. Así que le traigo unos dibujitos con los cuales quiero representar, o para mí fue como un ejercicio de representar este crítico interno que solemos tener todos en nosotros, ¿sí? De una manera ese que te está todo el tiempo machacando, que te falta, que no es suficiente. Inclusive cuando estamos haciendo esto, le estoy hablando bien, estoy diciendo bien, fíjate que no, que sí, todos tenemos este crítico interior que está presente en nosotros. Este crítico interior, por supuesto, responde más a nuestra parte racional. Tampoco todo lo racional es malo, no vamos a demonizar a nuestra razón, ¿sí? Porque para algo está y eso lo vamos a charlar hoy. Pero sí está esta partecita de nuestra mente negativa y tiene su porqué, está nuestro crítico. Y por el otro lado, les invito a conocer a mi drama queen, donde están todas nuestras emociones, todos esos ciclos que pasamos por diferentes emociones y cómo ambos se van conectando, ¿sí? Entonces, porque esto que ayer yo les mencionaba sobre que todos los hemos escuchado, ¿no? Esto que lo que pensamos determina lo que sentimos y lo que sentimos cómo actuamos. Entonces vamos a hablar de esta combinación entre los tres, entre los pensamientos y la emoción. Pero quería presentarles en esta dramatización que hay un hilo que los une, hay un continuo que está acá, ¿sí? Y en este centro, cuando logramos estar en el centro, en el medio, es cuando logramos este empoderamiento que les hablaba ayer, ¿sí? Porque ya vamos a ver por qué. Este empoderamiento es lo que nos permite regular entre estos dos lugares, ¿sí? Esas son los conscientes. ¿Y por qué ubico en ese continuo en realidad a nuestro cuerpo? Pero primero avancemos un poco con este crítico de ver para qué está este crítico en nosotros, ¿sí? Porque tenemos este día, para joderme la vida, seguro porque me tiene cansado, ya no aguanto más escucharlo y que me esté todo el tiempo machacándome y nada sea nunca suficiente. Pero en realidad este crítico está para protegernos, está para ayudarnos en un punto, solo tenemos que aprender a escucharlo, ¿sí? Y ver qué es lo que tomamos de este crítico, ¿sí? Porque este crítico lo viene a decir, guarda, que es, y lo vamos a ahora charlar en esto de cuando les digo de pensamientos, emociones y conductas, desde dónde viene, ¿sí? Pero nuestro crítico nos viene a proteger del rechazo. ¿Por qué nos protege? Porque estamos tan pendientes, hablando principalmente desde el cuerpo, de que si no cumple ciertos estándares de belleza que hemos construido socialmente, y que tienen algo de validez en esto, pero porque hemos ido construyendo esa creencia, que ya lo vamos a ver también. Pero entonces, ¿qué nos protege? Supuestamente lo que nosotros nos dijeron, que si tenemos este estándar de belleza o este estándar de cuerpo, o el cuerpo tiene que rendir al máximo, siempre tenemos que estar haciendo, si no hacemos está mal, ¿sí? Entonces, en esa exigencia que nuestro crítico nos está poniendo el tiempo, nos quiere proteger justamente de que tenemos miedo al rechazo, ¿sí? Sentimos que si no cuadramos en esos estereotipos, si no llegamos con esos niveles, sentimos miedo al rechazo. Y este miedo es el que yo les mencioné también en otro video, viene de esto de quedarnos realmente solo, ¿sí? Es lo que nos enseñaron y biológicamente traemos en parte esa defensa, ¿sí? Cuando sobrevivíamos en su momento a partir de las manadas, del grupo. Entonces, generalmente la crítica está para evitarnos ese miedo. Pero bien, ¿de dónde viene parte esta crítica? Entendamos un poco este vínculo, ¿sí? Entre los pensamientos, emociones y conductas. ¿Sí? Nuestros pensamientos son todos esos diálogos que yo tengo en mi cabeza, que está este crítico que está hablando, también son las imágenes que yo voy recreando. Y mis emociones, ¿sí? Son esta respuesta química que están en mi cuerpo, por eso es otra área del cerebro donde genera una química para que nosotros nos comportemos de una determinada manera, ¿sí? Que las más básicas y mecanismo biológico más básico que tenemos de defensa son, ¿sí? Esto de luchar, huir o muchas veces paralizarnos, ¿sí? Esto también lo compartimos con los animalitos. Y por eso yo lo pongo como cuerpo, porque es ahí donde pensamiento, emoción terminan centralizando en el cuerpo para que reaccione y para que actúe de una determinada manera. Pero a diferencia por ahí de algunas lecturas que hay de que el pensamiento, esto decíamos,
determina cómo nos sentimos y cómo actuamos, yo siempre digo que es en realidad un triangulito que se influye para los diferentes lados, ¿sí? Vamos desarrollando esas creencias, como le decía en un principio, esta creencia en cuanto a la estética, en cuanto al cuerpo de una determinada manera, y que eso genera una cierta aprobación y supuestamente también que facilita ciertas cosas, hay una parte de verdad, ¿sí? Porque en realidad las creencias son construcciones que hacemos, no son la verdad absoluta, pero sí tiene una parte de verdad. ¿Cuál es esa parte de verdad que tiene? Es lo que vemos en la parte de la acción, ¿sí? Cuando se repite una situación, un resultado, va confirmando esa creencia, se va repitiendo, entonces vamos diciendo, esto es así. Vamos a un ejemplo para que lo podamos entender, ¿sí? Entonces, en estas creencias de que sí, tengo determinado estereotipo, de que sí, soy excelente, sean los estudios o profesionalmente, a mí me asegura el éxito. Y cuando yo empiezo a ver o a pensar de que no soy lo suficientemente linda, no tengo esa nariz, no tengo ese abdomen, no tengo esos brazos, y empiezo a dudar, empiezo a ver en ese checklist que no conjugo, yo mismo empiezo a generar creencia, esto va a generar rechazo. ¿Qué emoción me va a venir? Y seguramente la angustia, muchas veces enojo, y muchas veces esto de la vergüenza, y empezamos a ir a un lugar introvertido. Entonces, ¿qué pasa? Que en nuestra conducta, por ahí evitamos vincularnos, por ahí le esquivamos o estamos pendientes pensando que están mirando algo de nuestro cuerpo, ¿sí? Y nosotros sin querer a veces nos excluimos, sin que esté ocurriendo 100%, o a veces sí ocurre también. Vamos a hablar, esto no es determinante, sino que hay generalizaciones, ¿sí? Pero lo que quiero ver que esta parte de verdad es que sí la sociedad nos ha mostrado que a veces ciertos estándares de belleza tienen cierta facilidad. Todos hemos visto a alguien que cumple con esos estándares y que sí se rodea de gente, sea hombre o mujer, ¿sí? Vemos que están rodeados de gente, que por ahí se les facilitan otras situaciones. Y eso fue confirmando esa creencia, tengo que ser de una determinada manera. Debería de tener el cuerpo de una determinada manera, ¿sí? Y siempre nos ponemos en lugar de insatisfacción y que lo más probable es que a veces no lo consigamos. Como hablábamos ayer, por más que a veces transforme mi cuerpo, si internamente, esto ahí entra lo emocional, yo no puedo unir esto que pienso con lo que siento, es decir, si yo cambié mi imagen acá, pero sigo pensando que soy insuficiente, me sigo sintiendo de esa manera, por más que cambie todo lo externo, este circuito no se modificó, ¿sí? Esa creencia limitante continúa en nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos para poder modificar estas creencias limitantes? Porque no lo solemos escuchar, por supuesto, mucho en las consultas. Por ahí empecé a identificar esos pensamientos, empecé a identificar esas creencias, digamos, que me están limitando, que me están obstaculizando mi crecimiento personal. Pero después, ¿cómo hago? Porque repito y repito. Sigo repitiendo a pesar de darme cuenta. Porque esto que les muestro, este dibujito, es una conexión neuronal, ¿sí? Entonces, son neuronas que se han hecho una conexión y por eso se repite. Y nuestro cerebro, biológicamente, está preparado para ahorrar energía. Por eso nos cuesta tanto el cambio. Por eso nos resistimos tanto al cambio. Y por el otro lado, que no me quería olvidar de mencionar esto, ¿por qué tenemos esta parte crítica? ¿Por qué tenemos los pensamientos negativos en nuestro cerebro? Porque también quiero ubicarlos a ese momento de los inicios de nuestra evolución de la supervivencia, donde siempre estábamos en una amenaza constante. Por eso este miedo, vuelvo a decir, al rechazo o al abandono o la no aprobación del otro, tenemos ese miedo a la soledad, ¿sí? Como base. Y tiene que ver con esto, le llaman los neurólogos, que tenemos un sesgo negativo, es decir, esta conexión neurológica, porque en ese momento sí estamos en un peligro real constante de no sobrevivir, ¿sí? Veíamos en amenaza de otras especies que podían, ¿sí? Atacarnos. Entonces tenemos desarrollada esa conexión neurológica, por eso nos cuesta tanto sacar esos pensamientos negativos. Y caemos en ese error, que lo queremos sacar, queremos eliminarlo, queremos destruirlo, este crítico que está ahí adentro. Pero la verdad que es una parte importante en nosotros que nos está protegiendo, nos está diciendo algo. Simplemente tenemos que empezar a poder escucharlo para que podamos moderar, ni estemos totalmente en estado emocional, ni estemos en este lugar crítico total. Ir hacia este centro, ir hacia este medio. Y en esto de mi perspectiva, para mí, el cuerpo es el centro. En él se centran, como les decía, se centra o termina de manifestarse estos pensamientos y emociones,
¿sí? Porque todos en algún momento nos referenciamos al cuerpo, siento como un nudo en la garganta y lo puedo visualizar y siento ahí como una pelota, como algo que está estrujando o apretando. Ahí tenemos una imagen, pensamiento, visualicemos, preguntemos, ¿qué está atando ese nudo? ¿Qué necesita atar ese nudo? ¿Qué está necesitando atar? ¿Qué es lo que no puede soltar ese nudo? Y también el visualizarlo, el generar una imagen me permite a mí decir, bueno, ¿cómo puedo resolver ese nudo? ¿Cómo hacemos para desatar un nudo? ¿Lo cortamos? ¿Qué necesitamos cortar en la vida? ¿Sí? Simbólicamente podemos ir trabajando, ir buscando esa sensación en el cuerpo, porque cuando hacemos cuerpo, pasamos por la experiencia, ese sentir realmente para mí es la vía más rápida donde empieza a cambiar este pensamiento y el sentir. Porque tu cuerpo siempre va a ser el presente, pasado y futuro. También da la posibilidad a que lo maravilloso por ahí de esta parte emocional nuestra del cerebro es que siempre es presente, ¿sí? Siempre está ubicado en el presente. Entonces, cuando nosotros a través del movimiento corporal, a través de, inclusive voy a tener el ejemplo más, podemos dramatizar algo, alguna escena nuestra de la vida, pero yo la voy transformando en ese sentir. Muchas veces, como le había dado este ejemplo, ¿no?, de los mecanismos biológicos, el quedarnos paralizados en situaciones de miedo, cuántas veces nos estamos cuestionando y este crítico viene a decirte, ¿por qué no hiciste? ¿Por qué no actuaste? ¿Por qué? Bien, tu parte emocional supo en ese momento que lo mejor que podía hacer tu cuerpo era quedarte quieto, porque estabas en desventaja. Pero al día de hoy, en el presente, que estoy en otro contexto, en otra situación, con otros recursos, yo sí puedo iniciar alguna acción que no hice en ese momento. Y esa experiencia y ese sentir del que por ahí sí pude hacer y lo vivencié a través del cuerpo, va a consolidar otra emoción, esa experiencia, por lo tanto se reaprende, se modifica. Por eso en esto de, cuando estamos criticando tanto a nuestro cuerpo, empezar a preguntarnos sobre esas críticas, según la mirada de quién no soy suficiente. Porque hoy les ponías el ejemplo, que por ahí lo vamos a ver en personas que sí cumplen con esos estándares, ¿sí? Esos estándares estéticos que podemos decir que supuestamente sería la belleza, pero ¿cuánto no les ha pasado de conocer personas con todo eso que diríamos, ya está, ya tiene toda la vida resuelta, ya no tiene más problema de nada? Y sin embargo aún seguimos escuchando que tiene alguna autocrítica para sí mismo. Porque este crítico, por eso lo tenemos todos, lo hemos ido incorporando. Estas creencias que les vengo hablando en principio, hay creencias que las traemos y las aprendimos socialmente y otras que las fuimos haciendo individualmente a partir de nuestra propia experiencia, ¿sí? Pero esto lo bueno es que si son aprendidas, podemos desaprenderlas. Solo implica, obviamente esto lo dije en un principio, escuchar esa parte mía. Y en la medida que me la voy escuchando esta parte, yo puedo empezar a elegir qué tomo de esa crítica, qué es lo que sí me sirve, qué es lo que me está advirtiendo, cómo puedo yo utilizarlo de modo positivo y puedo estar en el medio de ese continuo. Por eso esto yo insisto tanto en esta conciencia corporal, en el propio cuerpo, por esto que le digo que todo atraviesa nuestro cuerpo, nuestro sentir. Personalmente, en mi proceso, por supuesto, profesional y de poder ir dirigiéndome hacia esta profesión que me encanta, la danzaterapia, que unió todo lo que a mí me gusta de lo profesional. Personalmente, en esto cuando le decía que a veces todos sentimos en el cuerpo y sentimos a una especie de nudo, de tensión, personalmente en mi proceso yo sentía como algo que frenaba y ahí pude identificar que ese freno, esa mano que sostenía, de alguna manera, que responde obviamente a mi historia personal, que uno va descubriendo, porque obviamente nosotros traemos las cosas de nuestras familias aprendidas, ¿sí? Pero pude identificar que empezaban estas creencias como que guarda, no avances mucho, que algo malo puede llegar a suceder, no te muestres demasiado. Y decidí decir, bueno, ok, gracias, puede ser, esto también es un camino que puede llegar a pasar, pero también puede pasar otras cosas que quiero descubrir. Agradecí y agradezco parte de ese freno, que por ahí uno lo siente y otras veces toma conciencia de esto, pero decidí el camino de decir, bueno, yo agradezco esta protección, pero decido avanzar, decido exponerme a esta posibilidad de lo que podría llegar a salir y acá estamos, construyendo este espacio de a poquito, aprendiendo, digamos, también a realizarlo. Entonces, esta es... Y esta experiencia, ¿no?, personal que uno va teniendo es lo que a mí me encanta
llevarlo con, siempre yo a mis consultantes les empecé a decir esto de empoderados, porque empezaron a decidir qué hacer con esto que le pasa. Y esta es mi función también desde el lugar terapéutico, es acompañar en esos procesos, porque más allá de mi profesión soy un ser humano, por supuesto que transito también todo esto que estuve explicando, y también implica esos momentos tomar conciencia de uno y esto que uno predica ponerlo en la práctica. Y esta es mi función de acompañarlos y es mi objetivo siempre cada vez que nos encontramos, y lo que quiero es dar a conocer esta experiencia desde el cuerpo, desde el movimiento, desde inclusive técnicas que usamos acá de la arte terapia también, que también ayuda mucho, se los recomiendo, quienes necesitan dibujar esto que les pasa, esas sensaciones corporales que ustedes están sintiendo, dibújenla, escríbanla, vean qué es lo que quiere, pregunten a esa parte qué quiere, qué me quiere decir, para que así podamos empezar a cuestionar esos pensamientos negativos. Pero no nos quedemos solamente en ese plano mental, tenemos que bajarlo al cuerpo. Cuando caemos en el cuerpo lo transita, lo siente. Este triangulito que les dibujé cambia muchísimo más rápido. Y lógicamente que son memorias, cosas aprendidas, cosas que por ahí son dolorosas de querer ver. Por supuesto, nuestro cuerpo nos va defendiendo, nuestra mente, cuerpo, que es un todo, por eso, por más que lo veamos en triangulito, esto en realidad es una unidad que funciona en milimétros segundos, ¿sí? Por ahí yo escuchaba la otra vez en un video que por ahí nos preguntamos qué es lo que empieza primero, si el pensamiento, la emoción, la conducta. En realidad va en conjunto, en milésimas de segundo. Sí, cada persona, por ahí somos diferentes en esto, ponemos más foco a la mente, otro le pone más foco a lo emocional, otro le pone más foco a lo corporal, ¿sí? Nos puede pasar que según nuestra forma de ser, ponemos más el foco en otro, pero ocurren, ¿sí?, simultáneamente y en milésimas de segundos. Por eso es que esto, cuando hablo mucho del empoderamiento corporal, o lo que apunto a tomar conciencia de eso, es que volvamos a tomar conciencia plena de nuestro cuerpo. Que no es solamente decir, sí, tengo un cuerpo, acá está y acá quedó. ¿Sí? Conciencia plena de nuestro cuerpo, que es Christian Cadwell, es una autora que habla del bodyfulness y habla de esto, de esa conciencia plena corporal, donde realmente podemos ver aquellas cosas que no son agradables, que no nos gustan, pero podemos encontrar esa forma de transformarla a través de nuestro propio cuerpo. Inclusive este movimiento que yo te mostraba de este péndulo entre los dos, ¿no? Este movimiento oscilatorio, lo hacemos con el propio cuerpo. Fíjense, cuando nosotros estamos parados, cerramos los ojos, hay un balanceo hacia un lado y el otro. Es un movimiento natural que traemos y lo llevamos a la vida, a ese oscilar. Esta es mi propuesta, bueno, que conocieras un poco más sobre esto, se entendiera un poco más de dónde vienen estos pensamientos, dónde viene esta parte crítica, que salgamos de esta lucha que tenemos por ahí contra lo crítico, que es lo que más nos bloquea y nos obstaculiza en el avance personal, en el desarrollo profesional. Me refiero a que quedé pensando en lo mío, donde yo me bloqueaba sola, ¿sí? Pero en el desarrollo personal de todos, que esto, cuando hablamos de desarrollo personal, hablamos de todos los ámbitos de la vida, ¿sí? Familiar, amigos, laboral. Muchas veces nos sentimos obstaculizados y es porque están estas creencias funcionando como cadenas, ¿sí? Y la idea es cuestionarlas, pero transitarlas por el cuerpo, los invito a probarlo. Inclusive por ahí, bueno, les dejo este ejercicio también con respecto al cuerpo, que es lo que veníamos hablando, la imagen corporal, que hagan este ejercicio de hacer un listado, ¿sí?, de qué es lo que yo veo lindo en mi cuerpo. Que lo más probable que te pase que aparezca este crítico diciendo, no, mirá lo que te estás diciendo, no, esto nada que ver, si mirá tal Juan, Juancito, Pedrito o quien sea, esto lo tiene mucho más lindo, no, ¿cómo esto lo voy a poner lindo? Seguramente aparezca esa parte crítica, anótalo así. Anotá con lo primero que te apareció, que dije, no sé, me encantan mis ojos, pero empieza ese pero, taca, 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 taca. Dale ese tiempo a ese crítico, déjalo escuchar, que aparezca, que suceda. Y después pregúntate, en realidad, a ese crítico, ¿según quién estos ojos tienen que ser más lindos o menos lindos que los míos? ¿Sí? A veces esa pregunta nos va a llevar a imágenes o a personas o situaciones que nos hayan dicho eso, o simplemente porque lo consideramos y empecemos a decir, bueno, pero mis ojos también son lindos, a mi forma. Y después te invito a que elijas, entre ese listado que hayas armado, aquella parte o parte del cuerpo que vos elijas con el que más diría, bueno, con este me animo a trabajar. Por ejemplo, digo, esto mis ojos no me costaría tanto,
Bueno, me miro al espejo, me tomo 5 minutos diarios de mirarme a los ojos, mirarlo a su color, mirar su contorno, mirar su forma y decirme qué lindos que son. Qué lindos ojos que tenés, y contestármelo y decírmelo en voz alta. Seguramente me cueste decirlo, cueste salir la voz, me siento una ridiculez. Todo eso va a aparecer porque no estamos acostumbrados a elogiarnos. Estamos acostumbrados y entrenados al amor al prójimo y no el amor propio, ¿sí? Siempre a brindar el amor hacia afuera y hacia nosotros, como lo asociamos a la soberbia, ¿sí? Pero siempre digo, la soberbia es cuando yo me considero que lo mío es mucho mejor o más lindo que lo del otro, ¿sí? Yo puedo decirme palabras de amor a mí misma, y por eso les invito a este ejercicio, darle continuidad para que empiece a aparecer esa parte del sentir que les digo. Cuando realmente empieza a aparecer ese sentir y puedo sentirlo, es que vamos a instalar ese cambio. Y lo que les decía también ayer, que cuando todos logremos de alguna manera, porque así como sociedad construimos un concepto o una creencia que nos afecta a todos a nivel de autoestima, porque no hay nadie que salga 100% ileso de esto, ni siquiera los que cuadran en esos conceptos, lo vemos hoy en muchos famosos, ¿sí? Entonces siempre hay un nivel de esa insatisfacción y dolor. Hasta que cada uno no hagamos este pequeño trabajo interno, ¿sí? Realmente, o si lo logramos, ojalá logremos todos este ejercicio, vamos a empezar a mirar con otros ojos a los demás. Y esta creencia también la podemos reconstruir. Por eso decía ayer que por ahí tenemos que dejar de hablar de los cuerpos de forma negativa y empezar a hablar de los cuerpos de forma positiva, ¿sí? Reconociendo que en la diversidad hay belleza, hay cosas lindas, son lindas. Esto lo decimos cuando hay un jardín de flores, decimos qué hermosa diversidad. ¿Sí? No decimos qué flores tan diferentes, ¿no? Y nos obnubilamos por eso, por ver esa diversidad de colores, formas, texturas. Esto mismo son nuestros cuerpos en el mundo. Así que bueno, muchas gracias a los que se hayan sumado. Como siempre les digo que sus comentarios, ya sean quieren dejarlo por acá o quieren mandármelo por privado, me encantaría que los dejen. Siempre es una linda devolución porque también sirve para continuar trabajando con esto o poder aportarles algo, ¿sí? Que les pueda servir a aquellos que estén transitando o se sientan identificados con alguno de estos temas. Así que les mando un beso enorme. Nos estamos viendo.